Sean bienvenidos a esta cuarta mesa de trabajo del Congreso Constituyente Ciudadano. Hoy nos vamos a ocupar del artículo tercero, que es un artículo fundamental en el desarrollo de nuestro pueblo. Es el único instrumento que tenemos para lograr superar la desigualdad que reina en el país. Empiezo la lectura. Todo individuo tiene derecho a recibir educación pública, laica y gratuita. El Estado, entidades federativas y municipios impartirán educación en todos los niveles: preescolar, primaria, secundaria, media superior, tecnológica y vocacional, en apego a la competencia de cada cual, atendiendo a las características regionales de cada jurisdicción. La impartición de educación pública preescolar, primaria, secundaria y media superior será administrada obligatoria e indistintamente por la Federación, las entidades federativas y los municipios, según se acuerde en apego a la política educativa nacional. La administración e impartición de educación superior, vocacional y tecnológica caerá bajo la responsabilidad de las entidades federativas y la Federación. Como elemento único de superación nacional, la educación obliga por igual a gobiernos y gobernados, pasando a ser obligación ineludible los tres niveles de gobierno, brindar educación suficiente y en todos sus grados, en apego a lo dispuesto en este artículo constitucional, y obligación de carácter personal de todo mexicano la certificación en educación básica, como lo son preescolar, primaria, secundaria y media superior. En el cumplimiento cabal de la responsabilidad oficial de brindar educación pública y con ello estimular la obligatoriedad poblacional al disponer de ella en lo básico, la autoridad educativa implementará el sistema de almuerzos escolares gratuitos para los grados preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, para incentivar la educación superior, vocacional y tecnológica, se instituirá a nivel nacional el crédito al estudiante mismo y suficiente que garantice la subsistencia del estudiante en el curso de su preparación académica profesional. Ese es el proyecto nuestro, ¿sí?, donde estamos señalando la obligación del Estado de facultar con crédito a todo aquel mexicano, a todo aquel estudiante que quiera participar o que quiera educarse. Que la educación debe ser laica, obligatoria, con enfoque científico y desde el nivel primario hasta el último, hasta el universitario. Con lo que discrepo profundamente, y lo voy a sustentar, es con que el Estado, en este caso el gobierno, deberá otorgar crédito para los estudiantes, y también discrepo con la fracción que dice que también los privados podrán impartir educación. Discrepo absolutamente. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho. No puede ser derecho y al mismo tiempo mercancía. No puede estar sujeta a venta, a renta, a créditos, ni absolutamente nada. Los ciudadanos mexicanos pagamos una enormidad de impuestos para que el gobierno garantice la educación de gran calidad desde el nivel primario hasta el universitario, como ocurre en países como Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera. Y países que no son socialistas, pero que también, como Noruega, Dinamarca. Es decir, me parece un contrasentido, incluso estando el texto original del 1917, un contrasentido que la educación sea un derecho y también una mercancía que se vende. En nada más se mencionó lo que es el crédito al estudiante, pero dices tú que le difieres o disientes de esa facultad de que otorgar un crédito al estudiante. Así es. ¿Cuál es la razón? La acabo de fundamentar. No. El estudiante no tiene por qué recibir crédito para que él pague por educarse. Debe tener garantizado el acceso a todo nivel educativo, incluyendo el universitario,
universitario, el doctorado, postdoctorado y demás. La autoridad educativa implementará el sistema de almuerzos escolares gratuitos para los grados preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, para incentivar la educación superior, vocacional y tecnológica, se instituirá a nivel nacional el crédito al estudiante mínimo y suficiente que garantice la subsistencia del estudiante en el curso de su preparación académica profesional. No se le está dando crédito, no se le está dando un voucher para que vaya a una universidad privada. Es un crédito para la subsistencia. El principal problema que tenemos de deserción escolar es que no tiene nuestra población los medios suficientes económicos como para ir a la escuela, ¿verdad? Que la familia le subsane su renta, su alimentación, su vestido. Entonces nosotros estamos hablando de un crédito al estudiante para la subsistencia, para que no tenga que dejar la escuela en ningún momento, un crédito para que vaya y pague una colegiatura, porque las universidades, estamos hablando aquí de la obligación del Estado a establecer educación gratuita y suficiente, ¿verdad? Entonces no nos ocupamos absolutamente para nada de dar dinero para que se subsane o se subsidie la educación privada, no, sino que se le da un crédito al estudiante. ¿Qué necesitas de transporte? ¿Qué necesitas de material escolar? ¿Qué necesitas de alimentación? ¿Qué necesitas tú para que no dejes la escuela? ¿Entiendes? Y vas a tener secundarias, preparatorias, primarias, universidades públicas, donde no tienes que pagar absolutamente nada, nomás que sí puedas subsistir en lo que te educas. Porque una cosa es subsidiar a la gente para que estudie y otra cosa es apoyarla en sus necesidades económicas. Tiene toda la razón. El hecho de que el gobierno haga ese tipo de prestaciones es importante, porque es parte de la educación gratuita. O sea, no está subsidiando a un estudiante para que pueda tomar la educación en escuelas privadas. Está diciendo que lo van a apoyar porque es parte de lo que están diciendo. Estamos hablando de una constitución. ¿Sí me oyen, verdad? Sí. Estamos hablando de una constitución, de lo que es el fundamento por el que se va a regir un gobierno que va a estar sujeto a una asamblea popular. Me adelanto hasta el artículo 123, que el 123, y vamos a llegar a él, tiene que garantizar un salario tal que nadie esté en el desamparo ni tenga que dejar la escuela, porque la familia, el padre, el sueldo tiene que ser suficiente, no solamente para que la familia goce de todos los derechos, sino que ya el gobierno no está cobrando ni un solo centavo. Entonces, perdón, no quiero ser obstinada, pero lo estoy sustentando. Si me permite, Salvador, porque hay que dar una opinión personal. Una cosa es la ley y otra es la realidad de la vida, ¿sí? O sea, lo que se está viviendo actualmente, tú estás planteando una situación como si estuviéramos viviendo en una posición que no necesitáramos subsidio de nadie y de nada. Y actualmente existe esa necesidad. Hay gente que no tiene alimento, que es el hecho que la gente no necesitaría el apoyo del gobierno para mandar a sus hijos a la escuela y tener suficiente dinero para el alimento y demás. Desde luego es importante que esté garantizado el estudio, la educación a
a todos los que estén en estado en edad de ir a la escuela. Pero, ¿cómo se va a cuantificar de acuerdo a la zona económica que tenemos en nuestro país? ¿Y quién lo va a hacer y cómo se haría? Porque tendríamos que plantearlo, es más, asignarlo ahí mismo. Nosotros en el artículo 128 efectivamente establecemos la necesidad de que se determine el costo suficiente de la vida para poder asignar un salario en relación a eso. Entonces, pero tenemos nosotros la circunstancia social del país para que una familia gane lo suficiente para vivir él y sus hijos. Primero tiene que tener empleo, y en nuestro país hay un desempleo mayúsculo. O sea, esa cifra que maneja el Seguro Social del 5%, 5,5%, esa es una fábula, no es una mentira. Si tenemos 500 millones de mexicanos que se van al extranjero cada año, entonces nuestras cifras de tasación, de nuestro método para tasar desempleo es inexistente, ¿sí? Cuando yo publiqué el primer libro en 1996, ahí está plasmado de datos que se obtuvieron del INEGI, de datos que se obtuvieron de las universidades y de investigadores, el desempleo en México era del 23%. El 23% de nuestra población vive en el campo. Y entonces, aunque asignemos un salario justo, necesario y suficiente, hay gente que no tiene acceso a ese salario por las condiciones en que vive. Está en zonas remotas. Por ejemplo, tenemos pues los pueblos y las culturas originarias, ¿verdad? Esos jóvenes no les va a llegar a ellos, a sus familias, el salario digno, el salario justo y el salario necesario, porque no hay empleo en esas zonas. Pero sí tenemos que atender la necesidad legítima que tengan esos jóvenes de educación para que salgan de esa pobreza y de esa desigualdad. Que sea su transporte, que sea... Miren ustedes, Estados Unidos es la principal economía del mundo y es un país que trae un lastre espantoso de crédito al estudiante, y allí hay gringos que ganan 200, 300 mil dólares al año y sus hijos están sujetos y tienen derecho al crédito al estudiante. Y también hay jóvenes, ¿verdad?, que vienen de familias paupérrimas y tienen ese crédito. Entonces no se limita la facultad o la obligación del Estado a dar un crédito a las condiciones de ingreso de la población. Hay padres que ganan y abandonan a los hijos, otros no los quieren mandar a la escuela porque ellos no fueron a la escuela. Entonces ahí tiene que haber, la sociedad tenemos que implementar un sistema donde ese joven que tiene una aspiración pueda llegar a satisfacer su sueño, ¿verdad? Y lo apoyemos para que tenga los medios de subsistencia para asistir a las escuelas públicas, a ninguna escuela privada, por supuesto que no. La palabra crédito va acompañada normalmente de intereses. Entonces, no se pudiera prestar esa palabra a que el gobierno le sabes que te voy a prestar tanto, pero me vas a pagar tanto de intereses. Entonces no sé si esa palabra se pudiera cambiar por un sinónimo o agregarle sin intereses, no sé, porque pues usted sabe cómo es el gobierno, que poquito quiere para hacer negocio. Entonces al decir crédito, pues normalmente ese lo vemos como interés, con intereses, ¿no? No haya ningún interés, pero yo creo que sí, conscientemente, ¿verdad?, sería un acto de conciencia que el estudiante que se benefició de un crédito para complementar su estudio lo regrese en apoyo a los que vienen atrás, porque los recursos no alcanzan, la población está creciendo, recuerden ustedes, estamos creciendo a un ritmo mayor, la población, que el crecimiento nacional. Entonces tenemos que los beneficios tenemos que hacerlos extensivos. O sea, no puede ser nomás que disfrute una persona, ¿verdad?, del beneficio financiero para complementar sus estudios y después no traslade ese beneficio cuando él tenga ya su desarrollo, haya complementado sus estudios y esté en su desarrollo profesional y tenga ingresos, que no haga también extensivo ese beneficio, ¿verdad?, regresando el dinero que recibió en apoyo a los que vienen atrás. Entonces, es todo nomás estamos copiando lo que están haciendo, ¿no?
y atrasados más de 100 años. Lo que es kinder, primaria, secundaria y preparatoria, se acaba de poner la preparatoria ya como obligatoriedad. ¿Y por qué ya cuando van a una facultad, ya cuando se van a especializar en la universidad? Porque es bueno que el mismo gobierno les dé sus créditos, sus préstamos, porque de esa manera vemos el patrón en Estados Unidos. Yo, ¿qué va? Digo, oye, ¿cuánto pagas por ir a la universidad? Tanto, pero lo voy a pagar. Y algunas personas, cuando no logran tener el dinero en tiempo, dicen, yo ofrezco trabajo por el dinero que me prestó el gobierno, y se lo aceptan, hacen el intercambio. Entonces salen personas más preparadas porque ellos quieren ser profesionistas y les ha costado bastante. La educación en México, también en lugares rurales, se ha establecido mediante la televisión. Ya hay primaria, a distancia, secundaria, ¿verdad? Porque no puede haber maestros para todos los alumnos. México sí está tratando de colaborar un poquito, no como se deseara, pero sí con respecto a la educación. Sigue ese crédito que el estudiante tiene que volver a pagar con el argumento de que no alcanza el presupuesto. Con todo respeto, Álvaro, no se sostiene. Absolutamente ningún motivo para que el gobierno no pueda garantizar desde la primaria hasta el último nivel la educación completa para el estudiante. No veo yo, me parece un contrasentido que el estudiante reciba un crédito y luego tenga que pagar por el lujo de estudiar. No, es un derecho la educación y es una obligación del Estado proporcionarla, porque para eso se pagan impuestos. No estamos hablando de crédito a la educación, estamos estableciendo la obligación del Estado a brindar educación gratuita, suficiente en todos los niveles. En el artículo 3 de nuestra Constitución, nomás se obliga al Estado a la educación preescolar, primaria y secundaria. Aquí estamos hablando de media superior, de vocacional y de tecnológica, ¿sí? O sea, todos los sentidos de la educación los estamos obligando a que el Estado los brinde gratuitamente, pero no es crédito para el estudio, es crédito para la subsistencia, para que no dejes la escuela. Entonces, sí, aquí queremos adoptar los dos mundos, los dos modelos, que la educación sea suficiente, gratuita, y como en Estados Unidos y otros países de Occidente, tenemos crédito para que puedas asistir, no para que pagues. En Estados Unidos las universidades son carísimas. El crédito al estudiante para pagar la colegiatura. Nosotros no queremos colegiaturas, estamos obligando al Estado a ser gratuito como es Alemania, pero tenemos que ser realistas que nuestro país tiene un atraso económico tremendo en la sociedad. No porque haya una constitución nueva, la gente va a tener dinero. Vamos a tener derechos, vamos a exigir y eventualmente vamos a lograr hacer valer nuestros derechos, pero no va a ser la panacea, la Constitución no es la panacea económica. Entonces tenemos que tomar en cuenta que en nuestro país hay gente que deserta la escuela porque no tiene sustento para atenderla. Yo voy a dar mi opinión personal respecto a lo que está diciendo el presidente. Ellos necesitan ese apoyo, es un hecho. Es una falacia pensar, como lo está diciendo el presidente, que a través de la nueva Constitución, pues ya todo el mundo va a poder tener los medios suficientes económicos para hacer todo eso. Bueno, fuera. En Estados Unidos estamos hablando de colegiaturas, principalmente. De colegiaturas. Las universidades en Estados Unidos son carísimas. Aquí no. Lo que yo considero de lo que está hablando el presidente a través de esto es subsidiar a los estudiantes, porque la mayoría es una falacia pensar que a través de esto ya toda la gente de los pueblos
van a tener los medios económicos para venir y estudiar, aunque no les cobren la colegiatura. Y en eso estoy de acuerdo. O sea, yo estoy tratando en lo personal de pensar lo que está diciendo el presidente. Pero que el estudiante tenga que pagar el apoyo que se le dio, me parece inaceptable. No tiene por qué no alcanzar y no tiene por qué dársele un crédito al estudiante para que después me lo pagues. No, y no estoy hablando de que para que pague la educación, no. Estoy hablando de que se le debe subsidiar. Es un derecho. Sí. Yo le entiendo perfectamente a la compañera lo que expresa, ¿no? En un mundo feliz, donde la educación, ¿verdad?, fuera gratuita, con los uniformes, con la alimentación, con la vivienda, con el transporte, con todo. Pero ese es un mundo fantasioso, un subsidio para el compañero. Pero ese subsidio no es porque ellos lo tienen que pagar, ya sea con trabajo y ya sea económicamente. No es una idea que surja de un capricho. Los principales países del mundo, los países más desarrollados del mundo, tienen sistemas de educación, ¿verdad? Pero en ninguno, ¿verdad?, hay el subsidio de que recibes un beneficio y no lo regresas. Que el crédito al estudiante sería algo que apreciaría mucho toda aquella persona que no tiene la posibilidad de estudiar y sabe que hay una universidad pública, pero no puede accesarla porque tiene que vivir, tiene que comer, tiene que vestir, ¿verdad?, tiene responsabilidades con sus hermanos, tiene responsabilidades familiares. Entonces, ¿cómo subsana eso con un crédito? ¿Qué tanto reconocimiento no podrá tener un ciudadano con la sociedad si esa sociedad lo apoyó? Metas que sean alcanzables, que tengan justificación, que tengan lógica, ¿no?, y que sigan, que tengan una consecuencia a futuro. ¿Sí? Si se destinan 30 a 40 mil millones de pesos para créditos del estudiante, no puede ser eternamente que el Estado esté aportando eso, tiene que haber una revolvencia de esos fondos, pero todo es en beneficio revolvente. Entonces, yo quisiera, lo someto a su consideración, que aquí en este artículo pusiéramos el crédito al estudiante sin accesorios o exento de accesorios financieros adicionales. Escuché con atención el punto de la compañera Patti, escuché también el punto de vista de la profesora, tu propuesta y tu ponencia. Pero hablar de un crédito, estamos comprometiendo a quien tiene el deseo de estudiar en tener que pagar. Efectivamente, como dice Álvaro, se puede manejar alguna otra palabra que no suene a crédito, porque lo que suena con el nombre y apellido crédito pagadero, pues estamos entendiendo que lo tenemos que pagar. Es cierto que la sociedad tiene que devolver lo que se le ha prestado. El estudiante tiene que regresar lo que se le prestó, y se le presta, según entiendo, es un capital y hay que amortizar ese capital. Pero también entiendo que cuando se quiere y se tienen las voluntades de hacerse, se puede hacer, aunque muchos dicen que Andrés Manuel López Obrador es una mentira. Yo sí creo en mucho de lo que este hombre hizo en el Distrito Federal. A los estudiantes del Distrito Federal, cuando él les prometió escuelas, transporte, educación, sí, libros útiles, no les cobró nada. La única obligación que tenían los estudiantes para merecer eso era una calificación mínima de aprovechamiento de 8.5.
yo viví muy de cerca con personas, estudiantes que tuvieron esos alcances o esos logros o esos méritos. Y cuando hablamos de devolver, yo entiendo que como mexicanos que somos, si se nos otorga un préstamo, un crédito, un capital, lo que sea, bueno, tenemos que pagarlo. Pero no necesariamente tiene que ser pagado en efectivo, o con cheque, o con transferencia bancaria. Con nuestra gratitud, con nuestra lealtad y con nuestros servicios a la patria y a los semejantes, a los que contribuimos para que pudieran haber esos recursos, los estudiantes le pueden pagar a la sociedad. Entonces, en el punto de vista de Patti y en el punto de vista de la maestra y en tu observación, tiene que haber la convergencia, ¿sí? No necesariamente tiene que usarse crédito, porque cuando se usa crédito se está golpeando al que se le está otorgando, porque de antemano lo estamos comprometiendo. Y nosotros, el señor Peguero y un servidor, y Edgar y muchos somos, estamos inmersos en un crédito que se nos dio, que no se puede pagar. Y si el abuso de quien le otorga esos créditos a los estudiantes es como el abuso que cometieron contra nosotros, pues nunca uno puede pagar. Entonces, esa es toda mi participación. Tú señalas lo del Distrito Federal, sí, se dio todo gratis, pero les dieron la oportunidad a todos a que fueran a la universidad. No nomás el que esté en la escuela recibe el beneficio del libro gratuito, del transporte o de la beca. La beca no es un apoyo económico, está recibiendo en especie. Lo está recibiendo en especie un incentivo, pero un incentivo puede ser. El compañero griego, ¿verdad?, de acompañar el término de crédito, ¿verdad?, exento de accesorio financiero adicional. Ahí queda eliminada la posibilidad de que la deuda crezca. Se limita nada más, pero recuerden, se tiene que ser solidario con las finanzas públicas. Ustedes piensan, nosotros aquí estamos en un mundo utópico, ¿verdad? Estamos hablando de lo que vamos a hacer, pero allá afuera está el que va a cargar con ese peso. Tenemos que tomar en cuenta también qué va a pensar el resto de la sociedad, si están dispuestos a nomás dar un crédito o un apoyo, o un estímulo, o un subsidio, donde no van a recibir nada a cambio de regreso, ¿lo van a aceptar? Tenemos que contemplar las posibilidades, la viabilidad de lo que estamos proponiendo, no nomás irnos a lo idóneo, ¿verdad?, sino que tenemos que tomar como ejemplo los otros modelos que hay en el mundo de países que han salido adelante a través de la educación, cómo se han apoyado, qué sistemas. Entonces nosotros estamos aquí implementando, sugiriendo un término medio. Obligación absoluta del Estado a dar educación gratuita, que desaparezcan las universidades privadas, estamos de acuerdo, ¿sí? Pero el hecho de que haya universidad pública no quiere decir que todos puedan ir. Ese apoyo de la sociedad, de la nación, del pueblo, de sus compatriotas, también vea por el que viene atrás. Si estamos aquí y vamos a ver, no, pero es que fíjate, pues es que el mundo está muy grueso y los políticos no alcanzan, pues porque los políticos se pagan unos salariazos enormes, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Que se quede todo como está, pues al fin que el dinero no alcanza, que el estudiante pague, porque le están haciendo el favor de ayudarlo, de darle dinero para que vaya a estudiar. Caray, lo que dice Oscar se me hace tan absolutamente correcto, tan correcto, que el estudiante que tiene la pasión por el estudio y va a la universidad, lo va a regresar con creces a la sociedad. Y lo que dice el compañero de que se le llame incentivo se me hace totalmente adecuado y correcto. Y eso de que, me van a dar crédito y lo voy a pagar, aunque no tenga incentivos y no tenga intereses, vuelvo a lo mismo, pierde todo sentido. Y para terminar, no veo
¿qué sentido tiene el ejercicio aquí? Si el texto que está ahí se va a quedar intacto y el compañero nos dice el presidente, como si con eso, lo que tú dices, Álvaro, y te quiero mucho y te respeto, fuera inamovible e inapelable. En cierta medida yo estoy de acuerdo con lo que opina Oscar. Aquí estamos dejando de un lado también aquellos estudiantes que rebasan la media, que son superdotados y no hay un incentivo, algo que garantice su estudio. Otros, los que tienen capacidades diferentes, pues tampoco están y habría que meterlos ahí porque tienen derecho igual. Y también tendrían derecho a un incentivo especial en particular. ¿Sabes quién es el mayor inquisitor del presidente? Soy yo. Y él lo sabe. ¿Sí? Cuando no estoy de acuerdo en cosas que Álvaro dice, yo se lo digo de frente y al lado. Si estoy diciendo que es el presidente es porque es el presidente de la asociación, pero definitivamente yo estoy en contra de que a la gente se le dé el beneficio sin que otorgue algo, definitivamente. ¿Ya lo dijo Oscar? No, es que no nada más es con estudio, no, o sea, yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo y lo vuelvo a decir, lo que está diciendo, bueno, el presidente lo que está diciendo se debe de redituar, porque hay gente atrás. ¿Por qué creen que en Estados Unidos se cobran eso? Porque a través de lo que cobran les dan beneficio a otras personas que vienen atrás. No es cierto, no es cierto. Pero No es cierto. esa es mi opinión. No es cierto. O sea, yo respeto la tuya como siempre lo he hecho. No es un hecho. Lo que estás diciendo en Estados Unidos no es cierto. Sé que el estudio en Estados Unidos es carísimo, más que aquí, definitivamente, es un hecho. Los conozco a todos, ¿sí? Y permíteme un segundo. Okay. Tuvieron que salir a votar, no un año, todos los años, desde 1926 que se fundaron las normales rurales, desde 1926 que se fundaron, han estado comprometidas con una educación laica, científica, obligatoria, como un derecho fundamental. Permíteme. Y el 26, ese fatídico 26 de septiembre que salieron, estaban voteando. ¿Por qué? Porque el gobierno no les asigna recursos. ¿Pero son preparados? Sí. ¿Tienen conciencia social? Sí. Entonces, me parece a mí aberrante que le voy a dar un crédito a usted, estudiante, para que en el futuro usted me regrese lo que le presté. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Me parece un contrasentido. Y este artículo, que es de los fundamentales de la Constitución, aparte del 39, del 27 y del 123, aparte, me parece gravísimo que se siga insistiendo, nada más porque es el proyecto original de una persona a quien yo respeto enormemente. Se le va a apoyar con el estudio. El que no pueda asistir a estudiar, se le tiene que apoyar. Acuérdense una cosa, cuando salga Peña Nieto nos va a dejar con el 60, más o menos lo que saben. Le calculan que nos va a dejar con el 60% del Producto Interno Bruto. Nos va a dejar con eso endeudados, sin tener idea de lo que es. No va a haber dinero más que para ellos. Para ellos tomar. Vienen tiempos difíciles. Y nos estamos enterando en esto. Si un estudiante no puede estudiar, ahorita la universidad para que entre es un problema. No hay, se rechaza. Si el gobierno aquí se compromete a hacer universidades, ¿verdad?, para que no se rechace a nadie, entonces va a ser una inversión. Ahora, si no puede, que no pueda acudir, que tenga que trabajar, o que no pueda porque no tenga dinero, se le puede prestar, que lo regrese. Yo opino eso. Y en algunos puntos estoy de acuerdo con la profesora. El derecho a la educación debe ser un derecho, definitivamente.
Pero también tenemos que entender que si la situación en la que estamos en este país, profesora, es, alguien dijo en su momento, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces, desde mi punto de vista, este gobierno le conviene mantenernos ignorantes, porque un pueblo ignorante, un pueblo no culto, es más fácil de manejar y de controlar que un pueblo culto y un pueblo educado, ¿verdad? Entonces, el derecho a la educación debe existir, sí es cierto, totalmente de acuerdo, en cualquier nivel, pero también tenemos que entender, ¿verdad? Y no es porque uno diga, es que se tiene que hacer así, tenemos que entender que el estudiante que quiere estudiar, y hay muchos estudiantes que no tienen los recursos para estudiar, no sé cómo se va a llamar, crédito social, subsidio, apoyo o lo que sea. ¿Por qué no ponemos, o sea, que sea una ley que se les apoye al que realmente quiere estudiar? Que no quiere estudiar, pues que no estudie y listo. Ahora, sí creo yo, ese es mi punto, voy a dar mi punto de vista, ¿verdad? Creo yo que si el estudiante va a estar agradecido, el que realmente quiere estudiar y quiera progresar, va a estar agradecido de que le hayan dado la oportunidad de estudiar y sin ningún riesgo. Si yo pongo en ese punto, imagínense que yo fuera más joven o incluso ahorita a esta edad que me dieran la oportunidad de estudiar, porque no puedo estudiar porque tengo que, muchas veces no puedo ni asistir a estas reuniones, no, muchas veces no puedo, y hago mi esfuerzo por venir a estas reuniones, porque yo tengo que trabajar para mi sustento. Entonces un estudiante, un padre, un maestro también tiene que ser para su sustento. Habrá estudiantes que tengan la capacidad económica o tengan a sus familias que tengan, como decía López Obrador, serán pirurris, bueno, pues tiene lana y lo pueden hacer. Pero la gran mayoría de los mexicanos estamos jodidos, perdón con la palabra, disculpen usted, pero a veces me gana el apasionamiento y les pido perdón a las damas aquí, estamos fregados, así es como estamos. Entonces, si un estudiante quiere estudiar, hay que darle la oportunidad de que estudie, pero tampoco hay que regalárselo, porque como dijo la profesora, no se valora, incluso a los hijos. Usted le puede dar a sus hijos y hay pruebas, y yo lo digo de manera personal. Yo trabajé toda la vida y le dejé a mi hijo carro, coche, comida, todo se lo di, porque yo dije, oye, voy a trabajar para que mi hijo tenga lo suficiente y no batalle como yo. Pues el hijo, como no le costó nada, se gastó la fortuna del papá y le valió un soberano cacahuate porque no lo ayudó. Entonces, si queremos darle el subsidio a la gente, que es como lo que estamos haciendo, darles a la gente, ¿sabes qué? Te vamos a dar una comidita, te vamos a dar una canasta básica y todo. No, gánatelo, que te cueste. ¿Verdad? Entonces, ok, vas a estudiar, te vamos a apoyar para que estudies, pero también tienes que sudar y regresarlo al Estado. O sea, bien dicho, que no se les cobren intereses, pero que lo pague. Y yo voy a decir una cosa, profesora, yo estoy seguro que un estudiante que tenga necesidades para estudiar y que reciba el subsidio, con gusto para eso y hasta más. Acuérdense que estamos en un congreso, estamos dando nuestras opiniones y aunque tengamos la mejor exposición de todos, pues se tiene que votar. No puede ser la voluntad de cada uno de nosotros. Me parece bien lo que dice Rodolfo, de que no sé si se le puede agregar que tenga trabajo garantizado el estudiante, porque pues si sale de la escuela y no hay trabajo, se tiene que ir de taxista o de alguna otra profesión. Aparte, tenemos que tomar en cuenta que algunas veces el gobierno ha dado incentivos, por decirlo así, al campo. ¿Cuántas veces no se le prestaron a agricultores dinero y jamás cultivaron la tierra? Aunque haya prestado poco o unos cuantos. Entonces sí es importante que el estudiante haga el esfuerzo y que sí tenga esa obligación de devolver ese dinero, porque va a haber más estudiantes que también lo van a ocupar, ¿verdad? Y pues el gobierno, o sea, no va a tener, porque acuérdense que si va a haber educación gratis para todos, hay que hacer el triple de escuelas, el triple de universidades, o sea, es demasiada en la infraestructura que se tiene que invertir. Entonces, yo quiero que si se pudiera agregar
algún compañero sugirió que se pagara con servicio social, ¿verdad? Pero a lo mejor es pues sería muy ventajoso, o sea, no sería bueno, mi propuesta es que se le pudiera agregar que a lo mejor que pagara un 50% con servicio social y un 50% en efectivo. No voy a entrar en mucha polémica que si el presidente es impositivo, que si no es impositivo, vaya, eso en sí no es medular. Lo que sí considero que es importante es que si efectivamente estamos en un constituyente y en una ocasión o en varias ocasiones se le preguntó al presidente, que es el autor del proyecto de la nueva constitución, si ese era un definitivo o era un ensayo. El presidente contestó: se puede modificar porque son las voces del pueblo, y que nosotros estuviste allí, son las voces del pueblo y de la ciudadanía quienes van a determinar si se queda o si se modifica. El hecho de participar es que considero que primero, efectivamente, no somos un país europeo ni un país, somos vecinos de los anglosajones, pero no somos anglos. Entonces, no estoy de acuerdo con lo que dice el moderador, el arquitecto Fernando Peguero, que dice que no valoramos nada. No estoy de acuerdo cuando se dice que a lo que nos dan, pues lo pateamos, lo tiramos, lo rompemos. Yo considero que no. El ciudadano mexicano, porque aquí estamos hablando de ciudadanos, el ciudadano mexicano tiene derecho desde su preescolar hasta su universidad, y el gobierno lo tiene que dar. ¿Dónde están esos principios sociales? ¿O qué es? Que nada más voy a venir con griego, a ti sí, porque me caes bien, porque tú eres de las viudas de Peña Nieto, te voy a dar una tarjetita. No. Todos tenemos la obligación y todos tenemos el derecho, más que la obligación, el derecho de estudiar. Que no queremos estudiar, bueno, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque no existen las condiciones económicas ni las condiciones del gobierno para dar la educación a todos los mexicanos como es su obligación y su deber. Por un lado. Por el otro lado, ya no quiero ser tan reiterativo con lo de los créditos, pero no estoy de acuerdo con la palabra subsidio, porque subsidio es una dádiva, es un regalo, y como mexicanos no tenemos el por qué recibir dádivas del gobierno cuando es imperante la necesidad de los mexicanos de que tengamos lo que por derecho nos pertenece. Y otra cosa, se debe de plasmar en esta Constitución, porque por eso estamos haciendo este ejercicio, que es obligación del gobierno darla, no dar hasta la universidad. Si el estudiante egresa de la universidad y necesita o quiere un posgrado, debemos de llevarlo hasta los posgrados. ¿Por qué estamos exportando la mano calificada de los técnicos hacia Estados Unidos? Porque aquí no hay dónde. Pero si se les garantiza a esos egresados con un trabajo digno, acorde a lo que estudiaron, no van a tener que ir, ahora sí que como mis ingenieros, a trabajar en un Car Junior, porque son ingenieros egresados de una carrera universitaria y no encuentran trabajo en lo que ellos hicieron. Pues ¿dónde están nuestros gobiernos? Sin importar los colores, ¿dónde están y qué están haciendo por su pueblo? El asunto no nada más es recaudar dinero. No, el asunto es cumplir. Y no vamos a ir muy lejos, vamos a ubicarnos en una célula de la sociedad y de la comunidad. No, señor, permítame, por favor, no me corte, porque tengo derecho a expresarme y me voy a seguir expresando. No, señor, esto es un constituyente. Esto es un constituyente. O sea, no nomás porque suene bonito decir que te vamos a dar una prestación y nadie queda obligado a retribuirla.
Uno de los grandes problemas financieros y económicos que ha tenido el país ha sido el paternalismo, la entrega absoluta. Vean ustedes cuántos bancos no ha habido de apoyo a la industria, al campo, al comercio, que han provocado un boquete en las finanzas públicas porque ha sido fuente de corrupción, bases de corrupción, métodos de corrupción. Nosotros queremos edificar un nuevo país, ¿de acuerdo? Queremos una constitución que nos dé un Estado moderno, pero dentro de ese Estado moderno tenemos también que aceptar las responsabilidades que nos corresponden como ciudadanos. No nomás exigir, de eso están llenas las calles y no se obtiene nada a cambio de exigir sin comprometerse a dar. Creo yo que podemos modificarlo, podemos adecuarlo, podemos cambiar los textos, pero tenemos que ser conscientes que si estamos pidiendo y exigiendo, lo primero que tenemos que hacer es exigirnos a nosotros mismos qué vamos a dar a cambio. Creo yo que esa es la línea que tenemos que seguir. ¿Qué podemos hacer por el que viene atrás? ¿Qué podemos hacer por el minusválido? ¿Qué podemos hacer por el anciano? ¿Qué podemos hacer por el niño? No nada más pensar, yo quiero para mí. Creo yo que ese es el criterio que está detrás de un Congreso Constituyente. Ahora, compañeros, tenemos que avanzar. Si hay artículos que ustedes no estén de acuerdo, ¿verdad?, se reservan para el final, pero tenemos que avanzar, si no nos vamos a quedar estancados en un solo artículo. Si no, no va a tener ningún sentido lo que estamos haciendo. Tenemos que proponer algo viable, ¿sí? Entonces, compañeros, yo quisiera sugerirles aquí que incorporaran, que quisiéramos este texto, porque aquí dice, en su inicio dice que está el Estado obligado a proporcionar escuela preescolar, primaria, secundaria, media, superior, tecnológica y vocacional. La Constitución actual nada más habla hasta la escuela secundaria y media superior. ¿Quieren agregar ustedes aquí posgrado? Se agrega posgrado, no tiene ningún problema, lo agregamos también como obligación del Estado a proporcionar, vamos a hacerlo, es positivo, ¿verdad? Y en cuanto al crédito, mientras resérvense el artículo, mientras se define un término, le ampliaremos con la sugerencia de Francisco, ¿verdad?, de un crédito al estudiante exento de carga o de gravamen financiero adicional. ¿Sí? Y nos reservamos, pero tenemos que avanzar, si no nos vamos a quedar estancados discutiendo sobre terminología. Se lo digo con todo respeto, no me ponga cosas que no dije. Nunca dije que era lo positivo. Estoy diciendo. Casi lo digo. No tiene por qué ser inamovible. No tiene por qué ser inamovible. Otra cosa. Se está diciendo que queremos que todo se nos dé, que no queremos contribuir. Si eso no es contribuir y no sale de ahí el presupuesto federal, entonces no sé de dónde sale. El gobierno no nos regala absolutamente nada. El gobierno se sirve con la cuchara grande de la enormidad de impuestos que pagamos todos los días. Todos. Yo te pregunto nada más, Álvaro, y aquí concluyo, porque de veras no quiero seguir discutiendo esto. Ya nos pasamos de la raya todos. Nada más te pregunto, ¿de dónde sacas tú el argumento de que no hay dinero que alcance? Si es que, o sea, a menos que tú estés de acuerdo con que un enorme porcentaje del presupuesto federal se vaya a los bolsillos de los políticos, ¿de dónde sustentas tu argumento de que no hay dinero que alcance con todo lo que entra por venta de petróleo, con todo lo que cobran por IVA y cobran por impuesto a la gasolina, impuesto, ya nada más les falta cobrar por respirar? Por todo cobran. 4,000 millones de pesos es el presupuesto federal. Si eso no alcanza para garantizar no solamente la educación gratuita en todos los niveles, sino un apoyo o un incentivo, como lo dice aquí el compañero, entonces no sé qué cosa va a alcanzar. No recibimos cosas gratuitas, pagamos todos los días pagamos.
en ninguna parte del mundo alcanza el dinero para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. Los recursos mundiales no alcanzan para satisfacer las necesidades de la gente, porque tiene que tener la moneda un respaldo. Y las monedas no nomás se imprimen de acuerdo a la necesidad demográfica. Lo que le da valor a la moneda es la capacidad de producción de un Estado. El Estado mexicano no tiene capacidad productiva, por lo tanto no hay recursos que alcancen. Esa es la definición elemental de la insuficiencia de recursos. La segunda parte, dices tú, pagamos impuestos hasta por los codos, sí, pero aquí estamos hablando de un nuevo Estado donde, más adelante lo van a ver ustedes, la tasa impositiva que por orden constitucional va a ser del 15%, no vamos a pagar ya impuestos y se van a bajar los impuestos sobre ingresos mercantiles al 10%. O sea, hay una reducción impositiva para que la gente pueda desarrollar capacidades de trabajo y capacidades de empresa. Porque ahorita sí pagamos injustamente, pero no estamos hablando de darle instrumentos a este Estado, estamos hablando de crear un instrumento que genere un nuevo Estado, un nuevo gobierno, un nuevo sistema donde la tasa impositiva va a ser mucho más baja, ¿sí? Y lo único, se va a hablar aquí se habla de pagar un impuesto del 15%, donde lo único deducible va a ser precisamente el aspecto académico. Y yo les propongo a todos que nos reservemos el artículo 3º y que lo discutamos en su momento en otro tenor, porque sí difiero yo bastante del famoso nombre del crédito y del famoso nombre del subsidio. No tenemos por qué ser subsidiados, porque no merecemos la dádiva, no merecemos la regalía como si fuéramos cuartomundistas, quintosmundistas. No, somos todos ciudadanos, el empoderado, el ejecutivo, el presidente, el gobernador, el senador y todos, y nosotros somos iguales, aunque ellos han tildado de que somos ciudadanos de tercera y ellos de primera y los empresarios de segunda, o viceversa, porque el empresario piensa que los políticos de las cámaras son sus empleados que tienen que legislar para ellos, que a nosotros no nos toca nada. Entonces, en el tenor del artículo 3 de la educación, yo les propongo que nos lo reservemos y que brinquemos a otro, para entre tanto le encontramos el punto medular para que podamos avanzar.